Nos acompaña el doctor Jaime Mondragón, abogado, para hablar de un tema que no es muy dominado por el común de la gente, el famoso fideicomiso. Abogado Mondragón, buena energía para ti, ¿cómo estás? Buena energía, Mauricio. Muy buena tarde, muy buena tarde, Anita. Bienvenido a las Tardes del Sol, abogado. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy bien. Mi querido Jaime, entonces, empecemos por definirle a la gente que en palabras muy sencillitas, ¿qué es esto del fideicomiso? ¿Cómo lo entendemos? Claro que sí. Para que lo entienda el común denominador de la teleaudiencia, el fideicomiso es una herramienta jurídica por medio de la cual los bienes de una persona natural, de un ciudadano o de una persona jurídica, de una empresa, pueden pasar a otra persona por medio de una condición. Es básicamente esa, la estructura del fideicomiso. Está regulado en los artículos 793 al 823 del Código Civil colombiano. Bueno, entonces, para seguir explicando un poquito más acerca de este proceso, ¿cómo funcionaría el fideicomiso y también para qué me serviría? Claro que sí. Primero que todo, el fideicomiso civil se constituye por escritura pública. Y el fideicomiso civil me puede servir para yo disponer en vida de mi masa patrimonial, o más bien de los bienes que yo tengo, en un caso o en una condición que la más común o la más usualmente citada es la muerte, lo que nos puede suceder y es algo inevitable para cada una de las personas. Por ejemplo, yo puedo tener mi empresa y decir que al fallecer esta pase a manos de Anita para que ella la administre durante un tiempo determinado. No tanto sería esa la condición en el caso de las personas jurídicas. Ajá. Cuando hablamos de la muerte, estamos hablando sobre todo de las personas naturales. Para las empresas, exactamente, tendría que ser otro tipo de condición. Entonces ya son mis bienes particulares. Por ejemplo, mi carro, por ejemplo. Por decir algo. Mi carro se lo transmitiría a Anita para que ella lo administre de determinada forma durante un tiempo antes de pasar a X o Y destinatario. Bueno, eso sería si en el caso de yo constituir el fideicomiso, a Anita le entregamos la administración. En ese caso sí podría ella estar administrándolo y podría ser otro tercero beneficiario, precisamente que en el momento de uno lo quiera que llegara a fallecer, Mauricio, entonces inmediatamente ese bien pasara en cabeza de esa persona, y en el momento en que ese beneficiario, es decir, opera el fenómeno de la restitución, ya Anita yo no administraría ese bien. Bueno, pero hay que dejar algo firmado, algo pactado, algo listo para que después de ese tiempo, pues, se pueda hacer la devolución de ese bien o ese servicio. Sí, claro que sí. Por eso decíamos, hay que constituirlo mediante escritura pública. No es necesario que todas las partes involucradas firmen el documento. ¿Uno define el tiempo? Sí, es decir, por ejemplo, en el caso más utilizado de la condición, la muerte. Cuando llegue ese día, digámoslo así, entonces simplemente la persona que es beneficiaria con el registro civil de defunción se hace presente en la notaría donde se constituyó el fideicomiso e inmediatamente se hace la transmisión del dominio. Bueno, ¿cuáles son los tipos de fideicomiso que existen en la actualidad? Bueno, podemos hablar de fideicomiso civil o de fideicomiso mercantil. Pero en este caso, y el que traemos a colación sobre todo es el fideicomiso civil, que es muy utilizado, o uno sugiere que se utilice mucho sobre todo para evitar llevar a cabo las engorrosas sucesiones y que no hayan ese tipo de conflictos familiares al morir, pues digamos, el padre o la madre de esa familia. ¿Qué personas intervienen allí en este fideicomiso? Claro, en el fideicomiso interviene el fideicomitente, que es la persona que lo está constituyendo, el fideicomisario o el beneficiario, que es la persona que tiene una mera expectativa sobre ese patrimonio o sobre ese bien, y puede estar un tercero, que es precisamente la persona o el administrador de ese fideicomiso. Abogado, en este caso, ¿cómo se daría entonces la terminación del fideicomiso? En cuanto a la liquidación y también a la entrega de ese bien? ¿Cómo sería el paso a paso allí? Claro, una vez se cumpla la condición que se haya pactado mediante escritura pública, digamos en el común denominador que podría ser la muerte, la persona o el beneficiario se debe acercar a la notaría respectiva donde se haya constituido ese fideicomiso
para que con ese registro civil de defunción pueda operar el fenómeno que se denomina jurídicamente la restitución, es decir, cuando el beneficiario ya va a ser partícipe de esos bienes, si lo podemos decir así. Entonces la notaría tiene la obligación de levantar esa escritura pública con la cual se va a transmitir el dominio, es decir, la propiedad a esa nueva persona. Verifica obviamente que se cumpla esa condición. ¿Cuál sería, abogado, digamos que el espíritu de esa figura del fideicomiso? ¿Para qué fue creada? Claro, el fideicomiso, en realidad la voluntad o la esencia o el espíritu precisamente del fideicomiso es poder uno disponer en vida de su masa patrimonial. Es básicamente eso. Primero que todo, protegerla, salvaguardarla y yo poder definir qué va a pasar con mi patrimonio, es decir, si yo fallezco o si quiero añadir algún otro tipo de condición resolutoria o gravamen. Bueno, pues abogado, muchísimas gracias Jaime Mondragón por haber estado con nosotros aquí en las Tardes del Sol. Buena energía. Muchas gracias, abogado. Que esté muy bien. Gracias. Con el mayor gusto. gusto. En esta sección de Tu Abogado en Casa.